Ya, la actividad 7 nos dice los resultados de un test de aptitud tomado de un grupo de 100 estudiantes de cuarto medio de un colegio de Concepción y ordenado se muestra en la siguiente tabla. Entonces en su guía le aparece esta tabla, ¿no es cierto? En donde 7 estudiantes obtuvieron de 0,5 a 5,5 puntos, 2 estudiantes obtuvieron 5,5 a 10,5 puntos, 21 estudiantes obtuvieron entre 10,5 y 15,5 puntos y así vamos leyendo toda la tabla, así como se lee la información. Entonces dice identifica la población. La población sería estudiantes de cuarto medio de un colegio de Concepción. Luego la actividad, perdón, lo voy a mostrar acá. La actividad B dice identifique la variable y clasifique. La variable sería el puntaje obtenido en el test de aptitud y la clasificación sería cuantitativa continua, porque admite decimales dentro de los datos. Entonces luego dice completa la tabla de frecuencia y hasta el momento lo que desconocemos sería la marca de clase. ¿A qué se refiere la marca de clase? Es un número representativo entre ambos límites. Este se llama límite inferior y límite superior. Entonces se calcula de la siguiente forma. Es un promedio, ¿no es cierto? Entonces sumamos ambos límites y dividimos por 2. Y así vamos calculando todas las marcas de clase de cada intervalo. Siempre que tengamos una tabla que tenga datos provenientes de, o sea, cuyos datos sean de una variable cuantitativa continua, siempre vamos a tener que sacar marca de clase y la marca de clase siempre se calcula de la misma forma. Se suman ambos límites y se dividen por 2. Aquí no sacamos total, aquí no hay ningún total que sacar. La frecuencia relativa ya la hemos sacado en otras tablas, es siempre lo mismo, dividimos la frecuencia absoluta por el total. Y luego, una vez ya tenemos todos estos datos, sacamos la autosuma. Tiene que dar siempre 1. Ahora, recordar que aquí, estas celdas a ustedes generalmente les va a aparecer en formato general, ¿ya? Recuerden cambiarla a porcentaje para luego copiar el dato del lado. Aquí hacemos clic, presionamos enter y nos entrega el tiro el resultado en porcentaje. Lo mismo para cada dato. Hacemos autosuma y nos da el 100%. Ahora podemos reducir decimales para que sea más presentable. La frecuencia absoluta acumulada se saca de la frecuencia absoluta, copiamos la primera textual, luego el primero se suma con la frecuencia absoluta que continúa. Luego la frecuencia absoluta acumulada anterior se suma con la frecuencia absoluta y después lo mismo con todo. Por eso yo les mencionaba que se suma en diagonal con el lado de acá. Y nos tiene que dar 100. El total de aquí coincide con el total de acá. Luego, la frecuencia relativa acumulada se utiliza, para calcular se utiliza la frecuencia relativa. Es el mismo procedimiento, se suma en diagonal. Y nos da 1. Nos tiene que dar 1 igual que acá. Entonces ahora procedemos a responder las preguntas de la guía. Nos dice, interprete F3. F3 se refiere a al tercer dato de la columna FI. Sería el 21. Lo vamos a pintar. Entonces, 21 alumnos obtienen entre 10,5 y 15,5 puntos en la prueba de aptitud. O 21 estudiantes, creo que eran estudiantes.
tienen entre luego dice interprete H2 porcentual. Vamos a la columna H2, H porcentual, perdón, y vamos al segundo dato que sería ese H, o sea, ese 12%. Ese nos indica que 12% de los estudiantes obtienen entre 5,5 y 10,5 puntos. En la prueba de aptitud voy a ir un poco más rápido porque creo que se me está acabando la batería y en cualquier momento me va a avisar. El cargador está lejos, así que no pienso ir por él. Luego dice F4, sería la F mayúscula 4, sería 1, 2, 3, 4, 72. Entonces, ¿qué me indica ese 72? ¿Cómo se obtuvo ese 72? Se obtuvo sumando todas las frecuencias anteriores. Por lo tanto, vamos a considerar acá desde el 0,5 hasta el 15,5 y el 20,5. Entonces, la interpretación sería 72 estudiantes obtienen entre el primer dato, que es 0,5, y el último dato, que sería el 20,5. 5 puntos en la prueba de aptitud. Ahora vamos a las preguntas. Dice, ¿cuántos estudiantes tienen un puntaje entre 10,5 y 15,5 puntos? Entonces tendríamos que ir aquí, 10,5 y 15,5, ¿qué cantidades? Son los 21. Así que la respuesta a la pregunta E sería exactamente la misma interpretación que hicimos delante. Luego la pregunta F dice, ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes que tienen un puntaje entre 5,5 y 10,5? 5,5 y 10,5, porcentaje, ¿no es cierto? Vamos a pintarlo en amarillo. Y son esos 12%, por lo tanto, la respuesta a la pregunta F es exactamente la misma interpretación que hicimos hace un rato. Vamos a la pregunta G, dice, ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes? ¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes que tienen menos de 20,5 puntos? Cuando se refiere a menos de 20,5 puntos, consideramos todo esto, ¿ya? 20,5 son los que tienen 20,5. Entonces vamos a pintar toda esta parte solo para ubicar el dato, nada más. Por eso lo estamos pintando. Entonces 20,5 nos dice la pregunta G, ¿cuál es el porcentaje? Entonces vamos a responder, ubicar el porcentaje, y sería el 32 hasta 32. Ya. Entonces, G es igual a ¿qué cosa? Vamos a sumar el 7 más el 12 más el 21 más el 32. Todo eso, porque todos esos obtuvieron puntaje menor a 20,5. Y nos dicen qué puntaje, o sea, qué porcentaje de los estudiantes tienen puntaje menor a 20,5 puntos. Entonces 72% obtuvieron puntaje menor a 20,5. 72% de los estudiantes obtienen puntaje menor a 20,5 puntos. Y por último, nos quedan dos más. ¿Cuántos estudiantes tienen menos de 15,5 puntos? Menos de 15,5 se refiere a todo lo de acá. Entonces, sería sumarlos, es decir,
voy a hacer la respuesta acá para que no se me pierda mi tabla. Sumar lo siguiente. Ellos 7 tienen menos de 15.5, ¿no es cierto? Más ellos 12 que también tienen menos de 15.5, más ellos 21 que tienen menos de 15.5, y me da un total de 40 estudiantes. Significa que 40 estudiantes tienen menos de 15.5 puntos. Luego, ahora sí la última pregunta dice: ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes que tienen entre 5.5 y 15.5 puntos? Entonces, los que tienen entre 5.5 y 15.5 son esos dos grupos. Entonces, nos pregunta cantidad o porcentaje, nos pregunta cuál es el porcentaje. Entonces, nosotros vamos a sumar esos dos porcentajes, es decir, es igual, seleccionamos acá S más S. Entonces, 33% de los estudiantes tienen y el resto de la respuesta. También es válido si ustedes colocan 12%, lo escriben, más el 21%. Excel se los va a calcular igual, ¿ya? Lo que no voy a permitir en la prueba es que ustedes escriban directamente la respuesta cuando hay que hacer algún cálculo. Se supone que los cálculos los hacen con Excel.